Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros de Riesgos Públicos, con la temática titulada Intervinientes en la materialización del riesgo público. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión del talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora Trinorma. Doctora Paola, muy buenas tardes y bienvenida. Wilmer, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan la tarde de hoy. Tenemos en línea 264 personas asistentes afiliados a la ARL Positiva, su compañía de seguros. La tarde de hoy los estaré acompañando con el segundo tema y encuentro sincrónico de la comunidad de riesgo público, que corresponde a los intervinientes en la materialización del riesgo público. Pero antes de eso, Wilmer, como es costumbre, vamos a dar paso al sondeo, donde evaluaremos los conocimientos previos frente a los conocimientos que tienen nuestros asistentes en cuanto a riesgo público. Te doy la palabra, Wilmer. Claro que sí, doctora Paola, muchísimas gracias. Como bien lo dices, vamos a realizar nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. En riesgo público, ¿quién o qué puede sufrir el daño? A, las tareas, B, las tomas eléctricas, C, las personas, D, las organizaciones, E, C y D son correctas. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, las tareas, un 1%, B, las tomas eléctricas, un 3%, C, las personas, un 15%, D, las organizaciones, un 2%, E, C y D son correctas, un 79% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Gracias, Wilmer. Muy bien. En una organización, ¿los equipos pueden ser víctimas de la materialización del riesgo público? Esto es A, sí o B, no. Muchas gracias por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sí, un 92%, B, no, un 8%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La siguiente afirmación, el motivo que tuvo el agresor para causar daño fue de carácter personal en ocasión a una venganza. Esto es A, falso o B, verdadero. Estos son nuestros resultados. A, falso, un 43%, B, verdadero, un 57% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Paola. Gracias, Wilmer. Gracias a todos quienes respondieron. 314 asistentes en este momento. Más adelante nos daremos cuenta qué tan apropiados son los conceptos que tenemos en este momento y de qué manera vamos a ir modificándolos y comprendiendo un poco más acerca de la teoría de riesgo público.
Entonces continuamos con nuestro temario la tarde de hoy, sin antes dejar de recordarles que para ARL Positiva, según Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puede ser usada para cambiar el mundo. Por eso nos convocamos todos los días en las tardes y en las mañanas a ser partícipes de las acciones educativas que tiene Educa Positiva para sus afiliados. Iniciando nuestro temario, vamos a tener 3 momentos dentro del desarrollo del mismo. El primer momento es recordar y socializar los conceptos básicos de riesgo público para reconocer y refrescar estos conceptos que debemos tener muy claros para entender cada uno del paso a paso en la materialización del riesgo público. Seguidamente, el segundo momento corresponde a la interpretación de la identificación del peligro público, de acuerdo a la GT45, nuestra guía técnica colombiana que nos identifica a través de 4 preguntas la manera de comprender e interpretar la identificación del peligro, específicamente para nuestro caso, el peligro público. Y seguidamente, nuestro tercer momento, hablamos de la explicación de los intervinientes, es decir, actores que hacen parte de la materialización del riesgo público. Nuestro objetivo general corresponde a socializar e interpretar los conceptos básicos de riesgo público y analizar el comportamiento de los diferentes intervinientes en la materialización del siniestro, conociendo el rol que juega cada uno de ellos en el momento del suceso o siniestro. Dentro de los objetivos corresponden el primero a socializar y apropiar los conceptos, el segundo a interpretar los momentos en los cuales se deben identificar los peligros de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestra actividad económica, a nuestras labores. Y el tercer objetivo, a explicar y reconocer estos intervinientes cuando se presenta el siniestro en riesgo público. Dando inicio a los términos, vamos a hacer el recorderis que hacemos siempre cuando iniciamos nuestras jornadas de los encuentros sincrónicos de riesgo público y corresponden a reconocer claramente las diferencias entre peligro y riesgo. Recordemos que peligro, reconocido como fuente o situación o acto potencial de daño en términos de enfermedad o lesión que sufren las personas y en caso de riesgo público que llegan a sufrir los establecimientos de acuerdo al suceso que se llegue a materializar. Para ello es importante que nosotros conozcamos cuáles son esas situaciones que identificamos, esas fuentes o situación de actos que suceden en cuanto a peligro público. Como su palabra lo dice, vamos a reconocer estos actos o estos siniestros como situaciones o hechos materializados a través de la agresión física, los artefactos o cargas explosivas que lleguemos a identificar en un lugar inapropiado, objetos contundentes con posibilidad de daño o potencial de daño, arma punzocortante, sustancias químicas o peligrosas y armas de fuego. Esas son las principales formas de identificar el peligro en riesgo público. Y cuando hablamos de la palabra riesgo o el término de riesgo, ya estamos hablando desde la combinación de la probabilidad que ocurra un evento o exposición peligroso. Es decir, una vez identificamos estos actos o estas fuentes y situaciones peligrosas que acabamos de describir, ya evaluamos y valoramos el riesgo, llamado como la probabilidad de que ocurran o se exponga la persona o el establecimiento a una situación peligrosa, generando una severidad o lesión que puede llegar a dar enfermedad o muerte a la persona o daños a las infraestructuras cuando se presenta este evento o esta exposición. Y aquí vimos unos ejemplos dentro del riesgo que corresponden a saqueo, robo o hurto. Recordemos las diferencias. Robo cuando utilizamos violencia para quedarnos con objetos personales ajenos y el hurto cuando sucede el mismo hecho de quedarse con lo ajeno, pero no hay presencia de violencia. También tenemos el ejemplo del secuestro, la extorsión, la azonada o manifestaciones públicas que terminan en colapso social en las vías públicas y el paseo millonario o fleteo. Estos son los eventos o probabilidades de riesgo o de sucesos que materializan el riesgo público. Ahora bien, para poder determinar que se llegue a dar la posibilidad de presencia de un siniestro o de un acto indeseado,
tenemos dos conceptos grandes que siempre debemos tener presente, que es la amenaza y la vulnerabilidad, máxime en riesgo público. Siempre vamos a estar expuestos a la amenaza una vez salimos de nuestros hogares, incluso estando dentro de ellos. Amenaza conocida como potencial ocurrencia en un lugar específico con una duración e intensidad en el tiempo, conociendo el agente de riesgo, que es quien selecciona a la víctima que va a sufrir el daño o el siniestro, y que finalmente termina causando daño al cometer un acto contra la ley. Esa es una amenaza latente, esa posibilidad de ocurrencia que está presente en todas las situaciones o exposiciones públicas, no solamente públicas vistas desde lo vial, sino públicas desde la ubicación de un establecimiento de comercio en un sector privado o público. Ahora bien, ¿cómo analizamos la vulnerabilidad como término y concepto? Partiendo desde el hecho de conocer las características de un riesgo público. Esa vulnerabilidad es lo que nos mide a nosotros el grado de exposición de la persona, del equipo, de la infraestructura pública o privada, respecto a sus deficiencias propias en cuanto a seguridad, omisión de las alertas, es decir, se conocen las amenazas, las obviamos y no protegemos ni blindamos nuestra integridad física ni de las instalaciones donde estamos trabajando. Esta vulnerabilidad mide el grado de protección, de defensa y de reacción que tenemos frente a un siniestro y se materializa frente a la debilidad dada en el suceso. ¿Qué tan débiles o tan fuertes estamos para reaccionar, protegernos y defendernos frente a la materialización de un riesgo público? Es por ello que desde concepto propio y elaboración propia, definimos el peligro público una vez combinamos todos los conceptos que hemos encontrado en el arte de la literatura, correspondiendo a la probabilidad que en ocasiona el desarrollo de las funciones laborales, es decir, en funciones contractuales o establecidas dentro de un vínculo laboral, empresa, trabajador, las personas que trabajan dentro de este centro de trabajo pueden verse afectados en su integridad física y mental. Pero no solamente los funcionarios, también las instalaciones, los equipos y los sistemas de la compañía frente a un malestar, una afectación o una intervención que genere daño ocasionado por el hombre, toda vez de que el origen de la materialización del riesgo público siempre es generada por el hombre. Aquí no podemos asumir desastres naturales o situaciones de índole o de conocimiento de riesgo físico, químico, eléctrico, tal cual lo dice la GT45, sino específicamente el daño que es ocasionado por el hombre. Normalmente esto sucede en espacios públicos y en algún arte de la literatura encontramos que los sucesos de siniestros viales son asociados a peligro público, pero hay que analizar muy bien el contexto, toda vez que los siniestros viales también son reconocidos como un riesgo independiente de lo que conocemos como peligro público. Y ya cuando entramos a verificar lo que son los intervinientes o cuáles son esos paso a paso que intervienen o actores que intervienen para materializarse el riesgo público, vamos a encontrar dentro de ellos las personas, los equipos, los materiales, los bienes públicos y los bienes privados que llegan a ser afectados por la materialización del riesgo, siendo aquí estos 5 actores o intervinientes parte de quienes se involucran en esta materialización de riesgo. Seguidamente vamos a ver que uno de los actores principales es quien genera el daño, es decir, el delincuente, siempre denominado de origen humano. Y para ello vamos nosotros a identificar dentro de esas 4 preguntas que nos habla la GT45, de qué manera nosotros logramos identificar ese peligro para poder conocer y establecer los actores que intervinieron dentro del siniestro. La primera pregunta nos dice, ¿existe una situación que pueda generar daño? Aquí entramos nosotros a evaluar las amenazas y las vulnerabilidades de esa situación. Ahora bien, la pregunta que nos afecta a nosotros dentro de este módulo y dentro de este encuentro sincrónico de riesgo público corresponde a desplegar el concepto o la determinación de quién o qué puede sufrir el daño. ¿Por qué hablamos de quién o qué? Recordemos bien que siempre van a ser 5 los actores víctimas finales de la materialización del riesgo,
donde están las personas, y el qué como cosas, sistemas, equipos, infraestructura pública o privada. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo puede ocurrir el daño? Cuando nosotros entramos a evaluar cómo puede ocurrir el daño, ya entramos a mirar es el modus operandi de cómo se desarrolló el evento. ¿Cuáles fueron las formas de llegar a seleccionar la víctima? ¿Cuál fue el espacio en el cual se permitió? Empezamos a analizar tiempo, modo y lugar, que eso lo veremos en una próxima sesión. Y finalmente, la cuarta pregunta, identificación del peligro, nos cuestiona acerca de cuándo puede ocurrir el daño. Cuando hablamos del cuándo, estamos hablando de tiempo, y ese tiempo es determinante frente a nuestra interacción social en los días de trabajo, en los días de descanso, en los días de vacaciones. Cada forma o particularidad de interacción social que tenemos nos permite determinar el cuándo el delincuente decide acechar a su víctima. Pero nos vamos a centrar la tarde de hoy, en el tiempo que nos resta, en quién o qué puede sufrir el daño para poder dejar claridad a estos actores intervinientes frente a la materialización del riesgo público. Cuando vemos el término de motivo, esa es una de las principales líneas permisivas o necesarias para que se llegue a consolidar el siniestro. El motivo conocido como la causa que determina la existencia o la manera de actuar de una persona, siendo originariamente propio de lo que se intenciona realizar, en este caso causar daño. Y el delincuente lo hace con una intención de daño, eligiendo a su víctima y atacando a la organización, individuo o equipo. Recordemos muy bien que este motivo primero le da la esencia o el origen, la moción que requiere el delincuente para causar daño. Y aquí vemos en pantalla los ejemplos de cómo llega el delincuente a tener un grande motivo para seleccionar la víctima. Dentro de estos grandes motivos encontramos los motivos económicos conocidos o concebidos como la necesidad de recuperar, tener o quedarse con algo ajeno por la necesidad. Es decir, si yo necesito dinero como delincuente o como persona necesitada y alguien me da la oportunidad, que lo vamos a ver adelante, de coger lo ajeno, fácilmente el motivo de la situación que obligó o que instó o fue la noción propia del delincuente correspondió a un motivo económico. Pero aquí también vamos a encontrar motivos personales desde la intención de daño. Aquí encontramos sociópatas, psicópatas, simplemente personas que tienen el gen de la maldad, pero también tenemos personas que el motivo que les da la moción y esa iniciativa de querer hacer daño corresponde a los motivos religiosos. ¿Cuándo son religiosos o ideológicos? Cuando hacemos parte de una secta o de una convicción teológica que nos motiva a causar daño en ocasión a sus creencias religiosas o ideológicas. Aquí tenemos de pronto las situaciones que se viven en el Medio Oriente, donde por convicción o por conocimiento propio, arraigo a una religión, terminamos automutilándonos o generándonos daño y afectando a terceras personas, porque desde el conocimiento y concepción propia de la cultura, esa es la sensación de libertad y de perdón que tenemos para trascender a otra vida. Así sucesivamente vamos a identificar siempre en el agresor los motivos y las nociones que generaron en él la necesidad o ese impulsor para generar el daño. Por eso muy bien dicen en la calle, no hay que dar papaya. ¿Por qué motivo? Muchas personas no tienen la intención de daño, pero si nosotros damos la oportunidad y el delincuente tiene el motivo, fácilmente lo que estamos dando es el espacio para que las cosas sucedan. Allí lo importante del autocuidado y de conservar comportamientos sanos y seguros que nos permitan a nosotros evitar esa materialización. Seguidamente vamos a encontrar aquí motivos políticos. Estos motivos políticos los evidenciamos bastante cuando dentro de la forma de materialización del riesgo encontramos los hechos vandálicos que corresponden a manifestaciones sociales o protestas sociales que son amparadas por la ley, pero que terminan en revueltas o en disturbios. Entonces aquí normalmente grupos de personas que se concentran con una noción de ideología y de particularidad empática hacia una línea política
terminan generando o haciendo parte de la materialización de sucesos y siniestros de riesgo público. Ahora bien, tenemos motivos laborales que llegan a suceder al interior de las compañías cuando hay disgustos, intolerancia que generan la presencia de actos delictivos en contra de la organización o de las personas que allí laboran dentro de esta empresa. Motivos como los originarios de violencia común son los que encontramos a diario asociados a la inseguridad, ¿cierto? Todo lo que vemos en las noticias, lo que vivimos en los medios de transporte, lo que vivimos al desplazarnos o transcurrir dentro de las vías públicas, calles oscuras, calles de difícil acceso, lugares donde hay población vulnerable, que facilitan la motivación o la iniciativa del suceso de siniestro en riesgo público. Igualmente también encontramos allí cuando vemos en personas que tienen la adicción a algunas sustancias psicoactivas y la necesidad de acceso para poder consumir o tener sus insumos, hace que infortunadamente se generen este tipo de situaciones de riesgo público. Estas en general son motivaciones que hacen que se dé el acto delictivo o el acto que genera daño en la persona que va a elegir su víctima. Aquí muy bien, más adelante vemos un ejemplo que nos hace referencia a la posibilidad de que se llegue a materializar el riesgo público con motivo personal. Entonces estamos acá haciendo un estudio de caso que nos dice: José Luis realizó la solicitud de medicamentos para su hijo con una enfermedad grave ante un instituto prestador de salud, al cual se encontraba afiliado, donde aquí le manifiestan que no había existencia en el momento de dicho medicamento. Durante los días de espera, el hijo de José Luis fallece, lo que genera en él un sentimiento de venganza y decide incendiar el centro médico. En dicho siniestro de riesgo público fallecen 2 auxiliares de enfermería y 5 personas sufren quemaduras de tercer grado. Aquí estamos observando un estudio de caso donde a causa de motivos personales, una persona dolida con sed de venganza decide delinquir, es decir, decide tomar la decisión de actuar para generar daño en contra de una institución, la cual le generó a él una afectación personal y familiar, y en esa sed de venganza se termina cometiendo un acto delictivo materializado o categorizado como un riesgo público, porque afecta a la organización, afecta a los trabajadores que están allí y es el hombre quien tiene la intención de daño. Aquí vemos claramente que no siempre quienes cometen un acto delictivo puede ser una persona con maldad innata o de maldad consentida durante todo el tiempo, sino que simplemente pueden ser ocasiones que la motivación puede ser momentánea por un suceso de intolerancia, obviamente de afectación propia, y la sed de venganza hace que se generen situaciones donde se va a ver afectada la organización y los trabajadores dentro de la misma. Esto es uno de los ejemplos que colocamos para poder aprender un poco más acerca del concepto, analizando solamente uno de los 10 motivos que acabamos de observar. Recordemos bien, repito, económicos, personales, religiosos, ideológicos, políticos, laborales, originados de violencia común, inseguridad o personas con adicciones a sustancias psicoactivas. Así, ustedes dentro del conocimiento de las experiencias propias o de las experiencias con sus familiares y amigos, podrán determinar la caracterización de ese actor que intervino en la materialización de algún riesgo público, partiendo desde la noción o desde la motivación que generó en esa persona la intención de daño. Ahora bien, vamos a ver el desglose del término oportunidad. ¿Cómo podemos nosotros determinar que se dé la oportunidad para materializar un riesgo público? Entonces, esta oportunidad interviene como un actor que permite la materialización del riesgo, dado al momento o circunstancia conveniente para realizar un suceso. Para nuestro caso, es el momento o la circunstancia conveniente para que se dé un hurto, para que se dé un desplazamiento forzoso,
recurso, para que se dé un fleteo, cualquiera de los casos donde se ve materializado el peligro. Aquí vemos que también es la oportunidad, es tomada como propia de las personas o los individuos que brindan los espacios y cometen imprudencias o negligencias que conllevan a que la amenaza se materialice. En pocas palabras, ¿esto qué quiere decir? La oportunidad es el espacio o la circunstancia que cada uno de nosotros como personas o que cada organización permite por su nivel o grado de vulnerabilidad. Si yo me expongo al riesgo, si yo soy vulnerable y doy el espacio y la oportunidad para que el siniestro se materialice, pues fácilmente se va a dar el hecho. Pero si por el contrario, nosotros lo que buscamos es blindarnos, establecer mecanismos de control, ¿sí? Mecanismos de protección para las personas y para las organizaciones, sistemas y equipos, difícilmente se materializará el riesgo público porque estaremos preparados para accionar antes de que el suceso llegue a materializarse. Esta oportunidad se da en 5 contextos: por temeridad, desconocimiento, sistemas precarios de la seguridad, notoriedad y confianza. Temeridad. Temeridad desde el concepto propio de no generar temor, de no generar suspicacia, de no ser nosotros conscientes o temerarios a la posibilidad de daño que llegue a generarse por la materialización de un riesgo público. Ahora bien, si hablamos del desconocimiento, en ocasiones llegamos a lugares o a sitios, empresas donde desconocemos sus vías de acceso, desconocemos cuál es el tema de orden público, tenemos el desconocimiento del contexto situacional que llegue a generar la oportunidad de un siniestro. Importante dentro de los procesos de capacitación, inducción y entrenamiento de las organizaciones, dar ese contexto general del lugar de trabajo a cada uno de sus funcionarios. Eso nos va a permitir a nosotros conocer la historia, casos previos, conocer cuáles son sus vías de acceso, los medios de desplazamiento, sistema de transporte y las diferentes situaciones que se hayan presentado previamente en cuanto a riesgo público. Y también tenemos acá los sistemas precarios de seguridad. Cuando trabajamos en empresas donde no tenemos controles de seguridad de acceso a visitantes, cuando desconocemos de cuáles son las medidas internas dentro de un sistema de vigilancia, como pueden llegar a ser las cámaras, el control de registro a visitantes, el conocimiento de las vías de acceso de comunicaciones internas con aliados estratégicos dentro del sector, y así sucesivamente, todo lo que configura al plan de emergencias que debe llegar a tener una organización, dado caso un siniestro de esta índole. Seguidamente tenemos la notoriedad. ¿Qué sucede cuando nosotros damos la oportunidad desde la notoriedad? Nos desplazamos con algunos elementos suntuosos, celulares, llamativos o alhajas de oro o que imitan el oro, o andamos con la argolla gruesa de matrimonio para demostrar un vínculo filial, pero que finalmente lo que termina es llamando la atención del delincuente, o simplemente manejamos una maleta que demuestra a simple vista que llevamos un portátil, y así cada una de las acciones que a veces nosotros por desconocimiento o por dejar de percatarnos frente a la inseguridad en la cual nos estamos exponiendo, terminamos siendo notorios y llamando la atención del delincuente. Puede que el delincuente en algún determinado momento no tenga el motivo de acceder a lo ajeno, pero si nosotros damos la oportunidad, infortunadamente termina materializándose el siniestro. Ahora bien, tenemos la confianza. ¿Qué sucede cuando nosotros damos la confianza frente a la materialización del riesgo público? Lo que estamos generando allí es que por confiados pensamos que no nos va a suceder nada, que si estamos dentro de la empresa todo va a estar tranquilo. Pero esa confianza, como dice el dicho, la confianza mató el gato por ser confiado en sus 7 vidas, y nosotros pensamos que nunca nos va a suceder un siniestro. Es allí donde el llamado es a que seamos mucho más sigilosos, prevenidos, cautos en nuestro comportamiento, cautos en nuestra habla. Situaciones de materialización del riesgo han evidenciado que por nosotros decir más de lo que debemos decir o delante de las personas que no es conveniente hablar, por confiados terminamos dando información que no es importante para las personas que nos rodean, pero que sí terminan en los oídos de quienes tienen la intención de daño. Ejemplo de ello, ¿qué tan necesario es colocar en el carro un sticker que diga que lo va conduciendo una señora
que tiene una niña adolescente y que tiene una niña menor y que tiene un perrito, un gatico. Allí estamos dando la información al delincuente. Estamos hablando de que es una familia liderada por una mujer, es decir, no existe la cabeza de un varón o de un hombre que dé respaldo y seguridad, que adicionalmente dentro de su núcleo familiar hay una niña menor de edad vulnerable, que hay un perrito y un gatico que fácilmente pueden robar para extorsionar y pedir una cuota, y así sucesivamente el delincuente o las personas que tienen la necesidad económica o tienen la necesidad de generar daño, terminan utilizando esa información que nosotros vamos vociferando o que vamos exponiendo a la luz pública por ser confiados. Entonces, importante, si vamos igual en nuestro medio de transporte y hablamos con una persona X o Y, evitemos decir datos que reflejen quién somos, que reflejen dónde trabajamos, que manifiesten en qué colegio están nuestros hijos, porque esa información que exponemos en espacios públicos al oído del acechor fácilmente puede ser la oportunidad para que los víctimas seamos nosotros. La información que colocamos en nuestras redes de comunicación, nuestras redes sociales. Estamos colocando a qué centros nocturnos vamos, en qué colegio están nuestros hijos, cuántos años tienen, quién vive en nuestra casa, si en la casa viven son 2 abuelitos que cuidan de mi hijo chiquito, de qué manera yo expongo esa información, de qué manera yo expongo la información de mi jefe o de mi compañía, diciendo que todos los martes mi jefe viaja a traer productos para aumentar el inventario y que sale todos los martes a las 5 de la mañana y que el punto de encuentro es XY. Sabemos que la persona que sale a hacer compras debe llevar un fuerte flujo de dinero para poder hacer la adquisición de sus inventarios. Y si nosotros empezamos a vociferar o a tener conversaciones en espacios públicos donde puede estar el acechor, fácilmente vamos a hacer esa vía de comunicación para permitir actos delincuenciales al interior de nuestra compañía. Entonces, esto es una invitación al autocuidado, a ser prevenidos y cautelosos con lo que decimos, de cómo actuamos, cómo pensamos, porque el exceso de confianza puede permitir la materialización de un riesgo público. Ahora bien, vamos a colocar acá un ejemplo, un estudio de caso que nos permite a nosotros identificar de qué manera se puede llegar a dar la materialización del riesgo cuando tenemos una oportunidad de confianza y notoriedad. Vemos aquí el caso de Danilo. Danilo es un empresario que todos los días se dirige a su empresa en su vehículo por la misma vía. Era un día martes cuando estaba pasando por la vía de acceso a su oficina, decidiendo dejar su vehículo en el parqueadero más cercano, dado a que esta vía estaba en reparación. El parqueadero encontrado estaba a una cuadra de su empresa. Él decide parquear allí su vehículo y se va caminando, siendo las 5:30 de la mañana, con su morral en el cual lleva a simple vista un portátil. Igualmente porta un reloj Rolex y se desplaza hablando por el celular iPhone con su hijo, a quien le desea un feliz día en el colegio. Danilo es atacado por un delincuente en la esquina de esa calle, quien le hurta sus pertenencias. Aquí todos podemos evidenciar que efectivamente el caso de Danilo fue un caso de exceso de confianza y un caso que generó notoriedad. Dentro de los términos de oportunidad, Danilo, si sabía que iba a andar por una calle que estaba de acceso a su oficina, no se percató de las condiciones de seguridad porque él siempre llegaba en su vehículo. Pero cuando uno cambia modus operandi de su vida, cuando uno cambia comportamiento, siempre tiene que analizar las nuevas circunstancias a las cuales se está enfrentando. Cuando dejamos de hacerlo, es cuando existen vacíos o existen baches que permiten la vulnerabilidad de las personas o la vulnerabilidad de la empresa. Nos confiamos y permitimos que el acechor sí pueda llegar a organizar en su mente o planear en su mente la ejecución del acto delictivo. Muy bien, ahora vamos a analizar dentro del contexto de los intervinientes cómo puede llegar cada actor interviniente a permitir la materialización del riesgo público con intención o sin intención. Vamos al gran grupo de las personas. ¿Qué sucede cuando el agresor ataca a las personas?
Entonces fácilmente se las seleccionan porque tienen un gran conocimiento de información importante o delicada para la empresa, o porque conoce claves de acceso a plataformas, a sistemas, a rastreos o simplemente acceso a cajas fuertes o caja menor, donde hay unos recursos económicos que le interesan, obviamente, acceder de parte del agresor. Igualmente tenemos las personas que tienen un poder o una facilidad en la toma de decisiones. Personas que pueden tener la decisión de a quién contratar o a quién no, a quién ayudar o a quién no. Y este poder para las tomas de decisiones lo vuelve un punto blanco para la persona que por determinada motivación o noción decida causar daño en sed de venganza, por frustración, por ser una persona asocial o simplemente tener la intención de daño. También tenemos las personas que sufren los daños al azar, es decir, personas que estaban el día y en el momento inadecuado, impreciso, donde se da el siniestro. Esto en cuanto a personas. Ahora bien, dentro de los intervinientes también tenemos a las entidades públicas y privadas. En estas entidades públicas y privadas sucede mucho la afectación o la materialización del riesgo público, dado ocasiones como las que presentamos aquí en este momento, que es la organización de campañas. Cuando hay una campaña establecida, bien sea una campaña política, una campaña publicitaria, y a los ojos de la persona que está inconforme, que no le agrada dicha campaña del sector público, normalmente cuando hablamos de campaña política o de campañas publicitarias o de lanzamiento de productos de empresas privadas, conocido esto como competencia desleal, puede existir la necesidad de daño, puede existir la mala intención de una persona en causar, generar malestar, incausar el desarrollo de la campaña o simplemente estropear los objetivos que se han planteado para la misma. Asimismo, el hecho de acceder a la propiedad intelectual y querer apropiarse de patentes o de marcas propias o de propiedad industrial de las organizaciones, generando un daño económico y un daño de nombre a la empresa. Eso también hace parte de lo que corresponde o que se conoce como riesgo público. También allí se puede ver la forma de materialización del riesgo correspondiente al daño de las fachadas. Cuando suceden manifestaciones públicas que terminan en actos delictivos, normalmente las fachadas sufren muchos daños, toda vez que las personas con intención de daño arremeten contra las fachadas, rompiendo o irrumpiendo dentro de las organizaciones. Estos son daños que se generan no solamente a los trabajadores que están dentro de la organización, sino que dentro de la infraestructura puede llegar a generar incluso un colapso o un derrumbamiento de una infraestructura de acuerdo a los materiales o herramientas que hayan utilizado los delincuentes. En ocasiones solamente atentan contra los vidrios o contra las puertas de acceso y los equipos que encuentran dentro de las empresas, pero hay ocasiones donde la afectación va más allá, utilizando papas bombas, utilizando armas hechizas que terminan en explosiones y terminan dañando el interior y colapsando la infraestructura. Asimismo, también vemos cómo dentro del conocimiento de Estado y la afectación al Estado como entidad o como fachada pública puede llegar a generar un malestar en las vías o en el tráfico de acceso y al tránsito. Y allí vemos también la afectación a las organizaciones en cuestión de imagen, en cuestión de desarrollo de actividades. Cuando se bloquean vías, cuando se exigen acuerdos sociales, políticos o económicos de intención por grupos sociales que deciden conglomerar personas para atacar esas entidades públicas y privadas. Ahora bien, cuando identificamos el actor denominado equipos, estamos hablando de dos grandes diferenciales: equipos identificados como sistemas, software, o el equipo como el hardware, ¿sí? Lo que tiene adentro el equipo, el sistema operativo, su programación, su información, sus carpetas, todo lo que procesa información,
o cuando hablamos de los equipos ya como un equipo móvil en su cuerpo y configuración física que contiene una información importante para la organización, que si al llegarse a perder o al llegarse a dañar o estropear estos equipos, se estaría perdiendo información importante para la organización, o si no se cuenta con backup, o si desafortunadamente son los únicos recursos con los que cuenta la organización, puede estar generando una descapitalización de la empresa. Entonces, esta afectación a los equipos hace parte también del daño en riesgo público una vez se arremete a la organización y se irrumpe en afectación a los equipos internos de la organización. Cuando hablamos del actor producto interviniente dentro de esta materialización del riesgo público, el producto lo podemos identificar dentro de estos grandes marcos que corresponde a la imagen del mismo, es decir, cuando ya tenemos un producto que genera marca y recordación y se hace una mala propaganda o se hace una afectación por redes sociales, que hoy por hoy es uno de los medios más fáciles de delinquir y de dañar y generar daño masivamente por la cobertura que puede llegar a generar y por todo lo que se genera dentro de la inteligencia artificial. Este producto, denominado producto o servicio, puede generar un deterioro en su imagen y a la vez genera daños en cuanto a lo que corresponde a presupuesto y costeo de los mismos. Dentro de sus programas y procesos para el desarrollo final o producto final de entrega de cara al cliente, también genera una afectación que termina viéndose focalizada en la calidad del producto y en la imagen que se ha de prestar a un cliente o a una comunidad entera, dadas las consecuencias de haber sufrido un atentado cibernético, por ejemplo, o de haber sufrido un atentado a una campaña, que lo que termina finalmente es generando quiebra en la comercialización de dicho producto o generando una falsa expectativa por el ataque o el daño que se le generó al producto. Entonces, dado los términos antes analizados desde el concepto grande, motivo que tiene el delincuente para hacer daño, la oportunidad que le damos nosotros como víctimas vulnerables al delincuente para generar el espacio de daño, vemos los actores intervinientes. Aquí vemos quiénes son estas víctimas, personas, equipos, organizaciones y sistemas que a la vista de todo el proceso de andamiaje de la reconstrucción de un programa de riesgo público, termina siendo nuestros focos de atención para crear y diseñar las pautas o los controles de mitigación dada una materialización. Vemos que tenemos conectados 474 personas la tarde de hoy. Qué rico ver que va aumentando los asistentes en riesgo público. Entonces, recordarles la importancia o el mensaje que se da desde ARL Positiva es reconocer siempre quiénes son los intervinientes en la materialización del riesgo público. Esto como llamado de atención para prevenir materialización y para generar en nosotros la conciencia de autocuidado con comportamientos sanos y comportamientos seguros. En nuestras manos está como trabajadores aportar a iniciativas, dinámicas, procesos, diseños necesarios para que la alta gerencia y cada uno de los jefes dentro de los procesos jerárquicos de la organización aportemos ideas para mitigar o evitar y controlar la materialización del riesgo público. Si observamos cuáles son los motivos, es decir, identificamos ese peligro latente que observamos en quien desea causar daño, o simplemente somos sigilosos, no somos confiados, por tanto estamos conservando la cautela y conservando esa necesidad de cuidarnos y de llegar a considerar que en todos los espacios públicos siempre va a haber alguna persona con intención de daño. Y que si damos el motivo, está en nuestras manos evitar seguir dando. Los ejemplos que dimos el día de hoy lo que buscan es generar conciencia y que nos autocuestionemos. Analicemos cuáles son nuestros comportamientos en cuanto a tiempo, modo, lugar, accesorios con los que nosotros nos desplazamos en las vías públicas, lo que hablamos delante de las personas incorrectas, nuestros comportamientos ante la sociedad, nuestras conductas particulares y generalizadas, como utilizar siempre las mismas vías, como consignar siempre en la misma
entidad, en el mismo centro de trabajo, entidad financiera, o retirar siempre el mismo cajero automático. Hay patrones que tenemos que empezar a analizar si están adecuados, si son necesarios, o podemos empezar a realizar un cambio que nos beneficie y que nos proteja de la persona con intención de daño, no solamente dentro de nuestros centros de trabajo. Esto tenemos que llevarlo también a nuestras vidas diarias. La idea desde ARL Positiva, desde la corresponsabilidad del cuidado, la protección, promoción y prevención de incidentes y accidentes con los trabajadores, va más allá de la protección dentro del centro de trabajo. Lo que buscamos es generar conciencia para que no se presenten casos también de origen común, casos que llegan a darse o a materializarse fuera del centro de trabajo, fuera de la conexión contractual que tenemos empleador-trabajador. Aquí lo que buscamos es un trabajo engranado, donde todos seamos conscientes de la necesidad de actos, comportamientos sanos y seguros, dejando claridad de que el delincuente siempre va a tener un motivo para atacar. Nosotros damos la oportunidad y ahí queda la materialización del riesgo público. Y siempre conociendo que las víctimas y actores intervinientes para que se materialice dicho riesgo va a estar en el marco de que suframos las personas, los equipos, las organizaciones y los sistemas. De esta manera, Wilmer, estamos dando el culmen de nuestra exposición y socialización y apropiación de conocimientos la tarde de hoy. La idea es que quienes estén interesados en conocer un poco más de los conceptos o de los ejemplos que tenemos en riesgo público, o quienes estén interesados en apropiar su propio modelo o su propio programa de riesgo público desde un sistema de vigilancia epidemiológica que tengan al interior de las organizaciones, lo puedan hacer a través de las exposiciones que tenemos en este momento en pantalla, que corresponde a una guía técnica diseñada por ARL Positiva y a un protocolo que tiene el Ministerio de Interior, el cual nos da el ejercicio paso a paso de cómo elaborar este programa de prevención de riesgo público. Wilmer, vamos a darte paso seguido para hacer la evaluación de la tarde de hoy frente a los conocimientos aprendidos esta sesión sincrónica. Doctora Paola, muchísimas gracias por tu intervención y por esta información que nos acabas de brindar. Vamos entonces a pasar a nuestra primera pregunta de este sondeo final, como bien lo dices. Nuestra primera pregunta nos dice, en riesgo público, ¿quién o qué puede sufrir el daño? A, las tareas, B, las tomas eléctricas, C, las personas, D, las organizaciones, E, C y D son correctas. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos nuestros participantes por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, las tareas, un 1%, B, las tomas eléctricas, un 0%, C, las personas, un 7%, D, las organizaciones, un 1%, E, C y D son correctas, un 91% de respuesta. Doctora Paola, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta de este sondeo final? Bueno, Wilmer, te cuento que efectivamente mejoramos en nuestra primera revisión, análisis de conocimientos en el sondeo, encontramos que la respuesta E, que corresponde a la respuesta correcta, tenía un 79% de consideración como verdadera y aumentamos a un 91%. Entonces, claramente la respuesta E es la respuesta correcta, identificando que son las organizaciones y las personas quienes hacen parte como actores de sufrir la materialización de un riesgo público. Doctora, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. En una organización, ¿los equipos pueden ser víctimas de la materialización del riesgo público? A, sí, B, no. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sí, un 95% de respuesta. B, no, un 5%, doctora Paola. Bueno, Wilmer, muchas gracias. En una organización, los equipos pueden ser víctimas de la materialización del riesgo público. Claro que sí, vimos 5 factores dentro de los cuales estaban los equipos. Recordemos muy bien que los equipos, viéndolo desde hardware y software,
Por tanto, la respuesta A sí corresponde a la respuesta verdadera. Incrementamos de un 92% a un 95% de los participantes la tarde de hoy. Muchas gracias, Wilmer. A ti, doctora, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. La siguiente afirmación: el motivo que tuvo el agresor para causar daño fue de carácter personal en ocasión a una venganza. ¿Es A falso o B verdadero? Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A falso, un 20%, B verdadero, un 80%. Doctora Paola, ¿qué tal nos fue en nuestra última pregunta? Bueno, esa es una pregunta de esas que lo pone a uno a pensar. ¿Qué será lo que nos quiere decir la pregunta? Entonces, acá vemos la siguiente afirmación. Entonces, estamos afirmando. Dentro de los grandes actores intervinientes en la materialización del riesgo público que vimos el día de hoy, vimos el motivo, es decir, lo que incita o motiva al delincuente a causar daño, y vimos la oportunidad. Entonces, bueno, acá vamos a hablar de una afirmación en cuanto al motivo y nos dice, el motivo que tuvo el agresor para causar daño fue de carácter personal en ocasión a una venganza. Fue de carácter personal en ocasión a una venganza. Entonces, efectivamente, el ejemplo y el estudio de caso que visualizamos esta tarde en la sesión correspondía a una persona al cual le había fallecido un hijo porque la empresa no le había dado el medicamento para salvar su vida. Esa persona tiene una noción de venganza, una noción que es personal, es decir, él no tiene intención de daño por quedarse con lo ajeno, ni porque necesita, sino que simplemente lo hace por motivo personal. Acá lo que estamos haciendo es, por medio de un ejemplo, afirmar una frase donde empezamos a reconocer cuáles son los tipos de motivaciones que llegan a generar la materialización del riesgo público. Dado caso, de carácter personal en ocasión a una venganza es una de las motivaciones y modalidades en las que se puede llegar a materializar el riesgo público y generar daño en trabajadores y en empresas. Por tanto, la respuesta es verdadero con el 80% e incrementamos porque en el sondeo inicial nos habíamos dado cuenta que el 57% había considerado que era verdadero y aumentamos a un 80%, Wilmer. Muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron la tarde de hoy, más de 400 personas afiliadas a ARL Positiva, su compañía de seguros. Esperamos que sigan siendo parte de las acciones educativas y las de diferentes comunidades de aprendizaje y de conocimiento que tenemos dispuestos para ustedes. Wilmer y Fernando y todos los asistentes, una bendecida tarde para todos. Doctora Paola, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos muy prontamente. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo.
Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.